Las arañas de cristal del salón de baile de Pembroke arrojaban un resplandor dorado sobre el mar de vestidos de seda y atuendos formales que se extendía abajo, iluminando a la flor innata de la sociedad londinense, mientras giraban y cotilleaban bajo el techo dorado. Lady Eleanor Blackwood permanecía en la periferia, sus 26 años pesando sobre sus hombros mientras observaba a las parejas danzantes, con una mezcla de resignación y un anhelo cuidadosamente oculto. Su vestido de color lavanda, modesto y de al menos una temporada pasada de moda, le había parecido perfectamente adecuado cuando salió de casa, pero ahora, bajo los ojos críticos de la alta sociedad, sentía cada insuficiencia de la prenda y, por extensión, de sí misma. Eleanor poseía el tipo de belleza que requería una segunda mirada para ser apreciada. Con la inteligencia brillando en sus profundos ojos marrones y su cabello castaño arreglado con sencillez en comparación con los elaborados estilos que la rodeaban. Justo había reunido el valor para acercarse a un círculo de conocidos cuando Lady Victoria Winfield, la belleza reconocida de 3 temporadas, se giró con una sonrisa depredadora que inmediatamente hizo que Eleanor vacilara a medio paso. Algunas damas estarían mejor si se quedaran con sus libros, en lugar de intentar unirse a la sociedad, dijo Lady Victoria, con una voz perfectamente calibrada para llegar a los invitados cercanos sin parecer un ataque directo. El grupo soltó risitas complacientes, y varios miraron a Eleanor con expresiones que iban desde la vergüenza hasta una diversión mal disimulada. Eleanor sintió que la sangre se le subía a las mejillas cuando el dardo encontró su blanco con precisa exactitud. Su reputación de preferir las bibliotecas a los salones de baile era bien conocida, al igual que el resentimiento de Lady Victoria por las conexiones de Eleanor con varios círculos literarios influyentes que habían rechazado los intentos más superficiales de Victoria de participar intelectualmente. La peor parte no era la burla en sí, sino la pizca de verdad que contenía. Eleanor se sentía más a gusto entre libros que entre personas, habiendo descubierto tempranamente que los volúmenes encuadernados en cuero juzgaban con menos dureza que aquellos encuadernados en corsés y corbatines. Se quedó helada por un momento, la mortificación recorriendo sus venas como agua helada. Pero años de la esmerada formación de su madre en el comportamiento adecuado le permitieron mantener una compostura externa que contradecía su agitación interior. Con una leve inclinación de cabeza que acusaba el golpe sin admitir la derrota, Eleanor se dio la vuelta, con la espalda recta y los pasos medidos. Podía sentir el peso de las miradas siguiendo su retirada, oír los susurros que ya comenzaban a circular. A pesar de su respetable apellido y su cómoda, aunque no vasta fortuna, Eleanor nunca había dominado del todo el delicado arte de pertenecer a estos salones dorados, donde el linaje y la belleza contaban más que el contenido de la mente o el carácter de una persona. Mientras se abría paso entre grupos de invitados risueños, cuidando de mantener su expresión neutral a pesar del ardor tras sus ojos, Eleanor se dio cuenta de que este incidente era simplemente la culminación de una vida pasada en la periferia, siempre mirando desde fuera a una sociedad que valoraba precisamente las cualidades de las que ella carecía y despreciaba las que poseía en abundancia. Lo que necesitaba ahora era un escape, aunque fuera temporal, a un lugar donde pudiera recuperar el aliento y reconstruir su armadura antes de enfrentarse una vez más al resplandeciente campo de batalla, o, quizás más honestamente, un lugar donde esconderse hasta que pudiera escabullirse, sin atraer más atención sobre su humillación. Eleanor se deslizó fuera del salón de baile con una discreción practicada, navegando por los pasillos menos transitados de Pembroke House hasta que se encontró ante las pesadas puertas de roble que prometían un santuario. Con dedos temblorosos giró el pomo de latón y entró en la vasta biblioteca. Los sonidos del baile se amortiguaron de inmediato cuando la puerta se cerró tras ella. La habitación la acogió con un consuelo familiar,
tenue y pacífica, iluminada solo por unas pocas lámparas de aceite que proyectaban suaves halos de luz ámbar sobre secciones del espacio, dejando rincones y nichos en una sombra reconfortante. El aroma la envolvió al instante, esa fragancia distintiva de encuadernaciones de cuero, papel envejecido y cera para muebles que siempre le había indicado seguridad desde su infancia. Imponentes estanterías se extendían del suelo al techo, llenas de innumerables volúmenes dispuestos en un orden meticuloso, sus lomos creando un tapiz de color burdeos, verde bosque y un intenso azul marino. Eleanor se adentró más en la habitación. Exhalando por completo por lo que pareció la primera vez en toda la noche, sus dedos buscando instintivamente recorrer los lomos de los libros al pasar. El cuero frío bajo sus yemas la ancló, recordándole quién era realmente más allá desde la inadecuada criatura social que Lady Victoria había expuesto tan fácilmente. Mejor ser juzgada por la ausencia que por la presencia, pensó, una sonrisa pesarosa asomando a sus labios mientras se permitía la honestidad de esta admisión. Allí, rodeada por la sabiduría y la imaginación acumuladas de innumerables mentes a lo largo de los siglos, las pequeñas crueldades de un salón de baile parecían casi risiblemente insignificantes. Eleanor deambuló hacia un asiento junto a la ventana, apartado y parcialmente oculto tras una alta estantería de textos históricos. Un lugar que permanecería invisible desde la entrada si alguien más buscaba un escape temporal de las festividades. Mientras se acomodaba en el banco acolchado, con las lejanas melodías de la orquesta apenas audibles a través de los gruesos muros y las pesadas cortinas, las lágrimas que tan valientemente había contenido finalmente se derramaron. Cayeron en silencio, sin la indignidad de los sollozos, simplemente liberando la tensión acumulada mientras sus hombros se relajaban gradualmente de su postura defensiva. En este momento de privacidad, Eleanor reconoció la verdad de que había pasado años intentando conformarse a una sociedad que fundamentalmente malinterpretaba y devaluaba su naturaleza esencial. Los libros nunca la habían encontrado deficiente. Nunca habían despreciado cruelmente sus contribuciones, ni se habían burlado de sus preferencias. Ofrecían su sabiduría libremente y sin juicio, revelando sus secretos a cualquiera lo suficientemente paciente para buscarlos, sin importar la belleza o la posición social. Sacó un pañuelo de su manga y se secó los ojos, respirando profundamente mientras se recomponía. La biblioteca se erigía como un contrapunto perfecto al salón de baile del que había huido, calma donde aquel espacio era frenético, sustancial donde era superficial, acogedora donde era excluyente. Eleanor sabía que eventualmente tendría que regresar, aunque solo fuera para mantener las apariencias, pero por ahora se permitía este momento de restauración entre compañeros silenciosos que la habían sostenido a través de innumerables decepciones. Se levantó y se dirigió hacia una sección de estanterías particularmente atractiva, decidida a pasar al menos un cuarto de hora en compañía valiosa antes de enfrentarse al resto de la velada. La luna había emergido de detrás de las nubes, enviando una luz plateada que se filtraba a través de los altos ventanales para iluminar los títulos ante ella, y Eleanor sintió que su espíritu se elevaba mientras contemplaba qué volumen podría fortificarla mejor para el regreso a la guerra social. El brillo ámbar de una lámpara iluminó de repente el oscuro rincón donde Eleanor había buscado refugio, haciéndola sobresaltarse violentamente. El libro que había estado examinando cayó de sus manos a la gruesa alfombra de abajo. Escapando también del tedio, Lady Eleanor inquirió una voz profunda desde las sombras, su rico timbre llenando el espacio entre ellos con una inesperada intimidad. Eleanor instintivamente se apretó contra la estantería, su corazón martilleando salvajemente mientras una alta figura emergía de la oscuridad más allá de la luz de la lámpara. Lo reconoció al instante,
aunque nunca habían sido presentados formalmente. El notorio duque de Thornfield, Sebastian Blackthorne. Su reputación le precedía como un frente de tormenta, susurrada en los salones de todo Londres con una mezcla de miedo y fascinación. A los 35 años, imponía atención no por una belleza convencional, sino por la pura fuerza de su presencia. Sus anchos hombros y considerable altura hacían que el espacioso rincón de la biblioteca se sintiera de repente agobiante, pero eran sus ojos los que realmente la cautivaban, un gris penetrante que parecía atravesar la pretensión y el artificio con precisión quirúrgica. Eleanor sintió esos ojos ahora observando sus mejillas manchadas de lágrimas y su postura defensiva, evaluando y catalogando con una minuciosidad inquietante. Aún más perturbador fue el uso de su nombre, confirmando que sabía precisamente quién era, a pesar de que sus caminos nunca se habían cruzado oficialmente. «Le pido disculpas por perturbar su soledad». «Su gracia», logró decir Eleanor, secándose apresuradamente la evidencia de su angustia con dedos temblorosos. «No me di cuenta de que la biblioteca estaba ocupada». La vergüenza de ser descubierta en un estado tan vulnerable casi eclipsó su humillación anterior en el salón de baile. El duque se inclinó para recoger el libro caído, examinando su cubierta con un interés inesperado antes de extendérselo. «Heródoto», observó, una elección inusual para los que escapan de un salón de baile. La mayoría de las damas se refugian en novelas de naturaleza más romántica. La afirmación no contenía burla, solo observación, pero Eleanor sintió que se erizaba ligeramente ante la generalización implícita. «Encuentro los relatos históricos más reconfortantes que la ficción cuando el ánimo necesita serenarse», respondió antes de poder considerar la sensatez de entablar conversación con un hombre cuyos tratos comerciales, según se decía, habían arruinado a múltiples familias y cuyas agudas observaciones en sociedad habían reducido a más de una orgullosa matrona a las lágrimas. El duque la observó con renovado interés, su semblante intimidante cambiando sutilmente más. «La mayoría de la gente busca consuelo en la fantasía en lugar de la realidad cuando está angustiada», señaló, moviéndose para colocar la lámpara en una mesa cercana en lugar de marcharse como ella esperaba. El movimiento lo trajo más hacia la luz, revelando la impecable confección de su atuendo de noche negro y el sutil cansancio grabado alrededor de sus ojos, sugiriendo a un hombre que encontraba las obligaciones sociales tan agotadoras como ella, aunque por razones completamente diferentes. Mientras Eleanor se encontraba en los márgenes de la sociedad por su torpeza e intereses intelectuales considerados inapropiados para su sexo, el duque ocupaba una posición de temible aislamiento. Su riqueza y título le otorgaban inmunidad a las reglas que constreñían a otros. Nadie se atrevería a burlarse abiertamente de Sebastian Blackthorne, como Victoria se había burlado de ella, pero su soledad no parecía menos completa por estar construida sobre la intimidación en lugar del desdén. La comprensión de que ambos eran, a su manera, extraños al mundo resplandeciente más allá de las puertas de la biblioteca, creó una inesperada corriente de entendimiento entre ellos, tenue pero inconfundible en el tranquilo espacio que ahora compartían. El apartado nicho, escondido en el rincón más alejado de la biblioteca, ofrecía un refugio de privacidad, con 2 sillones de orejas de cuero colocados a cada lado de una pequeña mesa de caoba, como si estuvieran diseñados específicamente para una conversación íntima, en lugar de una lectura solitaria. Eleanor había permitido que el duque la guiara a este santuario, la curiosidad superando temporalmente su cautela. Mientras se acomodaban en los sillones, el suave cuero crujiendo delicadamente bajo su peso, sus ojos se sintieron atraídos de inmediato por el delgado volumen que descansaba sobre la mesa entre ellos. No pudo reprimir un pequeño jadeo de reconocimiento, su interés académico eclipsando momentáneamente su incomodidad social.
¿Es ese los conceptos fundamentales de la metafísica de Heidegger? ¿Su gracia? Preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante para ver mejor el texto en alemán grabado en la encuadernación de cuero. Pocas personas reconocen el valor de Heidegger, comentó el duque, su tono reflejando una sorpresa genuina mientras la observaba con un interés acentuado. Su gran mano descansaba posesivamente sobre el libro, los largos dedos extendidos sobre su cubierta en un gesto que a Eleanor le pareció tanto protector como apreciativo. Menos aún lo entienden, respondió ella sin pensar, e inmediatamente se preguntó si se había excedido al implicar su comprensión de una obra filosófica tan compleja. Se esperaba que las mujeres discutieran sobre poesía, o quizás los clásicos más ligeros, no sobre metafísica alemana. Las cejas del duque se alzaron una fracción, y Eleanor observó cómo su evaluación de ella cambiaba visiblemente, sus penetrantes ojos grises estudiando su rostro con una atención renovada. «¿Conoce su obra, entonces?», afirmó él, en lugar de preguntar, girándose ligeramente en su silla para mirarla más directamente. «He estado buscando esta traducción en particular durante meses», admitió Eleanor, la excitación intelectual superando momentáneamente su reserva habitual. Los libreros de Londres afirman que no estará disponible en Inglaterra hasta dentro de al menos otro año. El duque asintió, un destello de algo parecido a la aprobación cruzando sus austeros rasgos. «La traje directamente de Berlín», explicó, su voz profunda suavizándose ligeramente al entrar en el territorio compartido del genuino interés intelectual. Su concepto del aburrimiento profundo como un estado de ánimo fundamental que revela el vacío detrás de las convenciones sociales parece particularmente relevante en cierta compañía, añadió, con lo que Eleanor de repente se dio cuenta de que era una sutil referencia al mismo baile del que ambos habían escapado. La observación le arrancó una risa genuina, rápidamente ahogada tras su mano, pero no antes de que el duque la hubiera registrado con evidente satisfacción. Su conversación fluyó con una sorprendente facilidad después de esa conexión inicial, pasando de Heidegger a la filosofía alemana en general, y luego a las diferencias entre las tradiciones filosóficas continentales y británicas. Eleanor se encontró cada vez más animada a medida que el duque desafiaba sus interpretaciones, con percepciones que revelaban una mente verdaderamente formidable detrás de su intimidante exterior. Aún más notable fue su disposición a considerar sus contraargumentos, tratando sus posturas intelectuales con una seriedad que raramente había experimentado fuera de la correspondencia con otras académicas. Con cada intercambio, el espacio entre ellos parecía reconfigurarse, ya no definido por sus respectivas posiciones sociales, sino por la arquitectura invisible de ideas que estaban construyendo juntos. Eleanor gradualmente se dio cuenta de que el duque la observaba con una intensidad que iba más allá del interés académico, observando el rubor de entusiasmo en sus mejillas y los gráciles movimientos de sus manos, mientras enfatizaba puntos particulares. Por su parte, Sebastian Blackthorne estaba descubriendo que la reservada hija solterona del vizconde Blackwood poseía no solo un conocimiento superficial de ideas complejas, sino una mente profundamente original capaz de percepciones que desafiaban su propio marco intelectual cuidadosamente construido. El notorio duque de Thornfield, temido tanto en las salas de juntas como en los salones de baile, se encontró experimentando algo completamente inesperado en ese tranquilo nicho de la biblioteca, una sensación que finalmente reconoció como respeto, teñida de una curiosidad que no tenía nada que ver con los libros y todo que ver con la notable mujer que los discutía con tanta pasión ante él. El salón de baile de Pembroke había alcanzado su cenit de actividad cuando Eleanor finalmente emergió de su santuario en la biblioteca. La orquesta tocaba una animada cuadrilla que llenaba el vasto espacio con sonido y movimiento,
mientras las parejas giraban por el pulido suelo en perfecta sincronía. Aunque sus ojos permanecían ligeramente enrojecidos por su anterior desahogo emocional, Eleanor se movía con una compostura que había estado ausente cuando huyó una hora antes, algo en su porte sutilmente alterado por el inesperado encuentro en la biblioteca. Los susurros aún seguían su avance por la sala. Los comentarios mordaces de Lady Victoria habían circulado exhaustivamente durante su ausencia, pero ahora parecían afectarla menos profundamente, como si la conversación con el duque hubiera formado una barrera invisible entre Eleanor y las crueldades casuales de la sociedad. Apenas había llegado a su asiento asignado, cuando su tía, Lady Millicent Blackwood, se abalanzó sobre ella con una mal disimulada preocupación grabada en sus facciones. «¿Dónde te has estado escondiendo, querida?», inquirió, sus ojos recorriendo la habitación como si evaluara cuántos habían notado la prolongada desaparición de Eleanor. «Encontrando mejor compañía de la que me merecía aquí», respondió Eleanor crípticamente, aceptando una copa de ponche de un lacayo que pasaba con un pequeño asentimiento de agradecimiento. Su tía la estudió con los ojos entrecerrados, sintiendo claramente que algo había ocurrido durante la ausencia de su sobrina, pero incapaz de descifrar la sutil transformación en el comportamiento de Eleanor. Antes de que Lady Millicent pudiera insistir más, una onda de expectación recorrió a los invitados cercanos. Las conversaciones se detuvieron momentáneamente cuando el duque de Thornfield entró en el salón de baile por las mismas puertas que Eleanor había usado minutos antes. Se movió entre la multitud con su característica autoridad, respondiendo a los saludos con una cortesía mínima, mientras mantenía la expresión distante que se había convertido en su sello distintivo en sociedad. Varias madres ambiciosas con hijas casaderas se enderezaron de inmediato, sus miradas calculadoras siguiendo su progreso, mientras repasaban mentalmente estrategias para ingeniar presentaciones. El duque, sin embargo, parecía completamente indiferente a la agitación que su aparición creaba, su atención centrada en otro lugar con una intensidad singular. A través de la abarrotada sala, sus ojos encontraron a Eleanor con una precisión infalible, sosteniendo su mirada por un breve instante antes de ofrecer un asentimiento casi imperceptible, reconociendo su secreto compartido antes de continuar su camino hacia su anfitrión. El sutil intercambio duró apenas unos segundos, inadvertido para la mayoría de los invitados reunidos, pero Eleanor sintió su peso tan tangiblemente como si él hubiera cruzado la sala para hablar con ella directamente. Lady Millicent, sin embargo, no se perdía nada. Sus años navegando en sociedad habían afinado sus habilidades de observación hasta un punto afiladísimo. «Eleanor, querida, ¿acaso te encontraste con el duque durante tu ausencia?», inquirió con una cuidada indiferencia que no lograba ocultar su repentino e intenso interés. «Pareció reconocerte hace un momento. Creo que el duque simplemente estaba siendo cortés, tía», respondió Eleanor, luchando por mantener su expresión neutral a pesar del calor que se extendía por sus mejillas. Incluso mientras desviaba la curiosidad de su tía, Eleanor sintió un cambio fundamental en su relación con el mundo brillante y superficial que la rodeaba. El salón de baile seguía siendo tan intimidante y excluyente como antes. Sus reglas no escritas y sutiles jerarquías, diseñadas para elevar a unos mientras disminuían a otros. Pero su perspectiva había cambiado. Por primera vez, Eleanor había experimentado la euforia de ser verdaderamente vista por otro, su mente comprometida en lugar de descartada, sus pensamientos valorados en lugar de tolerados. Ese reconocimiento, proveniente de la fuente más inesperada imaginable, había plantado algo resistente dentro de ella, una certeza silenciosa que no sería fácilmente arrancada por las crueldades casuales de la sociedad o los dardos puntiagudos de Lady Victoria. Al otro lado de la sala
Sebastian Blackthorne soportaba las cortesías sociales requeridas por su posición con precisión mecánica, sus pensamientos desviándose repetidamente hacia la notable mujer que había desafiado sus arraigadas suposiciones sobre el intelecto femenino y las categorías predeterminadas en las que había clasificado a la humanidad. La temporada literaria en Londres ofrecía una gran cantidad de reuniones intelectuales para aquellos inclinados hacia intereses más cerebrales que el ciclo interminable de bailes y cenas que ocupaba a la mayor parte de la sociedad. Eleanor siempre había encontrado refugio en estos eventos, moviéndose entre lecturas de poesía en salones íntimos, conferencias académicas sobre civilizaciones antiguas celebradas en polvorientas salas universitarias y visionados exclusivos de manuscritos raros organizados para bibliófilos selectos. Lo que cambió, sin embargo, fue la inesperada presencia del duque de Thornfield en estas ocasiones previamente ignoradas por él. El primer encuentro pareció meramente una coincidencia, con Sebastian Blackthorne apareciendo en la parte trasera de una concurrida conferencia sobre prácticas funerarias etruscas justo cuando Eleanor se acomodaba en su asiento habitual cerca del frente. Sus miradas se cruzaron brevemente a través de la sala, un reconocimiento mutuo parpadeando entre ellos antes de que el duque ofreciera una leve inclinación de cabeza en señal de saludo. Para la tercera de estas reuniones, en una exhibición privada de textos iluminados medievales en el Museo Británico, incluso Eleanor ya no podía atribuir su presencia al azar. El duque la buscaba con una deliberación creciente, ya no manteniendo la pretensión de que sus intereses intelectuales compartidos simplemente los habían colocado en el mismo lugar. Aunque seguía siendo reservado según los estándares convencionales, aquellos que conocían su reputación de distante se habrían sorprendido por la atención que mostraba a Lady Eleanor Blackwood, deteniéndose cerca de ella en las mesas de refrigerios, ofreciendo observaciones que invitaban a su respuesta y, finalmente, ocupando asientos a su lado con un aire de inevitable naturalidad. Eleanor se encontró experimentando un desconocido aleteo de anticipación antes de cada evento literario, preguntándose si él aparecería, secretamente encantada cuando su alta figura se materializaba en las puertas o a través de las salas abarrotadas. Estos encuentros existían en un reino aparte de las interacciones sociales convencionales, regidos por el intercambio de ideas en lugar de la moneda de la adulación y la posición que dominaba las reuniones de la alta sociedad. Durante una discusión particularmente animada, después de una nueva y controvertida traducción de Homero, Eleanor había desafiado la interpretación del duque con una audacia que habría escandalizado a los espectadores si hubieran estado en un salón de baile en lugar del estudio lleno de libros de un profesor excéntrico. Sus percepciones desafían mi pensamiento, Lady Eleanor, admitió el duque después, caminando a su lado mientras salían al aire fresco de la noche, su tono reflejando un respeto genuino en lugar de mera cortesía. No recuerdo la última vez que alguien me haya obligado a reconsiderar una posición tan firmemente sostenida. La admisión, ofrecida sin reservas, marcó un punto de inflexión en su conexión en evolución. Sebastian Blackthorne era un hombre poco acostumbrado a reconocer iguales intelectuales en cualquier esfera, pero había cedido públicamente a su argumento superior sin aparente preocupación por las jerarquías de género tradicionales que habrían exigido la deferencia de ella hacia su opinión, independientemente de su mérito. Por su parte, Eleanor descubrió que el formidable duque poseía no solo una mente analítica brillante, sino también inesperados destellos de humor seco que surgían con más frecuencia a medida que su relación se profundizaba. Sus observaciones sobre la pomposidad de ciertos eruditos o los argumentos circulares presentados en textos populares la tomaban por sorpresa, arrancándole risas inesperadas que le valían miradas curiosas de otros cercanos. La comunidad académica,
absorta en sus intereses especializados, prestaba poca atención a la significación social de sus interacciones, creando una isla de conexión genuina en medio del mar de compromisos superficiales de Londres. Mientras otros caballeros y damas intercambiaban cumplidos ensayados y halagos estratégicos en salones de baile y mesas de cena, Eleanor y Sebastian construían algo mucho más sustancial a través de un debate vigoroso, descubrimientos compartidos y el reconocimiento mutuo de haber encontrado a alguien cuya mente operaba en el mismo plano que la propia, una rareza que ninguno de los dos había experimentado antes. Eleanor gradualmente se dio cuenta de que la temible reputación del duque en la sociedad se debía en parte a esta misma cualidad. Su negativa a participar en rituales sociales sin sentido o a fingir interés en asuntos triviales lo marcaba como peligroso para un mundo construido precisamente sobre tales pretensiones. Las sutiles corrientes subterráneas de la sociedad londinense tenían una habilidad asombrosa para detectar incluso las conexiones más cuidadosamente ocultas, particularmente aquellas que involucraban a su soltero más codiciado y formidable. Lo que comenzó como observaciones aisladas del duque de Thornfield, apareciendo en reuniones literarias tradicionalmente por debajo de su categoría, pronto se fusionó en una especulación en toda regla que se extendió por los salones y las mesas de té con una velocidad notable. Eleanor, que había pasado años siendo cortésmente ignorada en las reuniones sociales, de repente se encontró siendo el objeto de un intenso escrutinio, cada uno de sus movimientos y expresiones analizados en busca de evidencia de su misterioso atractivo para el noble más temido del reino. La atención se manifestaba de múltiples formas, desde el aumento de invitaciones a eventos donde el duque podría estar presente hasta las reevaluaciones calculadoras de matronas que previamente la habían descartado como una solterona confirmada sin ninguna consecuencia particular. Lo más inquietante eran los susurros apenas disimulados que llegaban a sus oídos mientras se movía por la sociedad, fragmentos de chismes que revelaban la verdadera naturaleza de la especulación de la alta sociedad. El duque de Thornfield, preguntando por sus preferencias de lectura, exclamó Lady Hartwell durante un té de la tarde particularmente incómodo, su voz impostada con un asombro teatral. «Querida, apenas reconoce a la realeza cuando se dirigen a él directamente. ¿Qué podrías haberle dicho para captar tal interés?» Eleanor sintió que sus mejillas se calentaban bajo la penetrante mirada de la mujer mayor, consciente de que otras 6 damas habían abandonado sus propias conversaciones para esperar su respuesta. «Simplemente descubrimos una apreciación compartida por la filosofía clásica», respondió con una cuidada neutralidad, aunque no pudo suprimir por completo el destello de placer que acompañaba el recuerdo de su debate más reciente sobre la ética aristotélica. La explicación fue recibida con una educada incredulidad, varias damas intercambiando miradas cómplices que sugerían que presumían una atracción mucho más convencional en juego. Más preocupantes fueron los susurros que Eleanor escuchó accidentalmente mientras hojeaba en una librería cerca de Berkeley Square, 2 caballeros discutiendo el repentino interés del duque en la familia Blackwood con un cinismo indisimulado. «Deben ser las conexiones navieras», había afirmado el hombre mayor con absoluta convicción. «Los barcos de Blackwood tienen acceso a puertos en la India a los que Thornfield ha estado tratando de entrar durante años. Siempre hay una razón estratégica detrás de sus atenciones. Recuerde mis palabras». Eleanor se había quedado helada detrás de una alta estantería, el libro en sus manos momentáneamente olvidado mientras la duda se infiltraba en su mente como una niebla insidiosa. Los intereses navieros de su padre, aunque no extensos, incluían de hecho valiosas rutas comerciales indias que muchos comerciantes ingleses codiciaban. La sugerencia de que su conexión intelectual con Sebastian pudiera ser meramente una maniobra comercial calculada se sintió como un golpe físico, socavando la frágil base de respeto mutuo
que había creído que estaban construyendo. Sin embargo, incluso mientras estas voces externas intentaban replantear su relación de acuerdo con las ecuaciones sociales convencionales, Eleanor no podía reconciliar tales motivos calculadores con el compromiso genuino que había presenciado en las expresiones del duque durante sus debates más acalorados, o los raros momentos en que su guardia bajaba lo suficiente como para revelar destellos de vulnerabilidad bajo su formidable exterior. La creciente atención externa creó un complicado paisaje emocional para Eleanor. La incomodidad de ser empujada a un foco de atención que nunca había buscado se mezclaba con el placer silencioso por la conexión que había provocado tal interés. A medida que la especulación se intensificaba con cada avistamiento público de ellos juntos, Eleanor se encontró en la desconocida posición de tener que defender sus propias percepciones contra la decidida reinterpretación de su experiencia por parte de la sociedad, introduciendo las primeras semillas de duda en lo que había sido, hasta entonces, un encuentro refrescantemente sencillo de mentes compatibles. Thornfield House se erguía imponente contra el telón de fondo verde de la campiña de Surrey, sus antiguos muros de piedra gris elevándose majestuosamente desde terrenos meticulosamente cuidados. La sede ancestral de los Blackthorne durante más de 4 siglos. Aunque Eleanor había visitado muchas grandes mansiones durante sus años en sociedad, se encontró inusualmente nerviosa mientras su carruaje se acercaba al amplio camino de entrada, con su tía Lady Millicent revoloteando a su lado con una emoción indisimulada por recibir una invitación tan codiciada. El duque los recibió personalmente en la entrada, una ruptura del protocolo que levantó las cejas de Lady Millicent, pero que agradó inmensamente a Eleanor, sugiriendo un entusiasmo que igualaba su propia anticipación cuidadosamente oculta. Mientras el recorrido obligatorio por las salas públicas procedía con una cortesía formal, Eleanor sintió la creciente impaciencia de Sebastian, una sutil tensión en su porte que solo se relajó cuando finalmente anunció su intención de mostrarle a Lady Eleanor su biblioteca privada, ofreciendo a Lady Millicent la compañía de su hermana para tomar un refrigerio en el salón. En el momento en que las puertas de la biblioteca se cerraron tras ellos, Eleanor ahogó un grito audible, abrumada por la pura magnificencia del espacio ante ella. A diferencia de las bibliotecas formales y estéticamente diseñadas de la mayoría de las casas nobles, a menudo dispuestas más por apariencia que por uso, la biblioteca de Thornfield era claramente un santuario de conocimiento vivo y palpitante. 3 pisos de libros se extendían hacia un techo pintado, conectados por escaleras de caracol de hierro forjado y escaleras deslizantes, mientras que cómodos rincones de lectura se acurrucaban entre vitrinas de caoba. La luz del sol entraba a raudales por altos ventanales, iluminando nichos privados llenos de mapas y manuscritos extendidos sobre mesas de lectura, como si el propietario se hubiera ausentado solo por un momento. Mi padre construyó esta colección, pero pocos la han apreciado como tú, confesó el duque, su voz profunda inusualmente suave mientras observaba a Eleanor moverse reverentemente entre las estanterías, sus dedos flotando justo por encima de los lomos de cuero sin tocar, un gesto de respeto que él reconoció y aprobó de inmediato. Aquí es donde paso la mayor parte de mi tiempo cuando estoy en Thornfield, lejos de las exigencias de los negocios y la sociedad. Eleanor asintió en perfecta comprensión, momentáneamente sin palabras mientras absorbía el extraordinario privilegio de ser admitida en este santuario interior. Mientras Sebastian la guiaba más adentro de la colección, mostrándole volúmenes cada vez más raros, Eleanor notó algo que la detuvo en seco, haciendo que se le cortara la respiración. ¿El sistema de clasificación?, murmuró, acercándose para examinar las pequeñas etiquetas pegadas a cada estante. Este no es el sistema Dewey estándar,
Es una adaptación de un sistema que desarrollé yo mismo, explicó el duque, observándola de cerca. Encontré que los métodos tradicionales eran inadecuados para las obras interdisciplinarias. Eleanor se volvió para mirarlo, su expresión una mezcla de confusión y creciente comprensión. Pero esta disposición específica, que conecta las escuelas filosóficas con sus contextos históricos, en lugar de separar las disciplinas, comenzó vacilante. La propuse en un artículo publicado en el Journal of Library Science el año pasado, bajo el seudónimo de E.B. Harwick. El duque la miró directamente a los ojos, sin confirmar ni negar. En cambio, la condujo a un pequeño escritorio escondido en un nicho de ventana, donde descubrió copias de todas sus obras publicadas, incluidas las escritas bajo varios seudónimos, cuidadosamente anotadas con una precisa letra masculina. La revelación dejó a Eleanor momentáneamente sin palabras, mientras las implicaciones la inundaban en oleadas de comprensión. Sebastian Blackthorne, el notorio duque temido en los negocios y la sociedad, no solo había leído sino estudiado sus contribuciones académicas, las había valorado lo suficiente como para implementar sus ideas y había reconocido su intelecto mucho antes de su primer encuentro. La profundidad de esta conexión, construida sobre un respeto intelectual genuino en lugar de un mero interés social o romántico, creó entre ellos un vínculo tan profundo que Eleanor se sintió momentáneamente mareada por su significado. En este santuario privado, rodeada por el conocimiento acumulado que los había formado a ambos, Eleanor vislumbró por primera vez al verdadero hombre bajo el temible exterior, un erudito solitario que había reconocido en ella un alma gemela digna de su confianza y vulnerabilidad. La prestigiosa reunión de la Sociedad Literaria de pleno verano representaba el pináculo de los eventos sociales intelectuales en Londres. Sus sagradas tradiciones y su exclusiva membresía comprendían a eruditos, autores y aristócratas con genuinas credenciales académicas en lugar de meras pretensiones de moda. Eleanor había asistido a estas reuniones trimestrales durante años, encontrando una rara aceptación en esta comunidad donde las ideas tenían mayor valor que los títulos o la belleza. Esta noche en particular había comenzado de manera agradable. El gran salón de la casa de Lord Pembourne, lleno de animadas discusiones sobre publicaciones recientes y debates académicos, lo que confería a la atmósfera una energía vibrante completamente ausente en las reuniones sociales convencionales. Eleanor se movía entre la multitud con una facilidad inusual. Sus recientes apariciones en compañía del duque de Thornfield, habiendo elevado su estatus incluso dentro de este círculo meritocrático. No se percató de que Lady Victoria Winfield la observaba desde el otro lado de la sala. La presencia de la bella joven en un evento de este tipo era en sí misma lo suficientemente inusual como para haber merecido comentarios entre los asistentes habituales. Lo que Eleanor no podía saber era que Victoria había orquestado su invitación mediante una cuidadosa manipulación de la posición de su tío en el comité de membresía, con un propósito que no era el enriquecimiento intelectual, sino una venganza cuidadosamente calculada. La oportunidad surgió durante la discusión formal de la velada, una tradición en la que los miembros presentaban textos notables para el análisis grupal. Lord Pembourne acababa de terminar de leer un pasaje de una oscura obra filosófica persa recientemente traducida al inglés, cuando Victoria levantó su mano enguantada con delicadeza practicada. «Me pregunto», comenzó, su melodiosa voz resonando en la ahora silenciosa sala, si podríamos beneficiarnos de la interpretación de Lady Eleanor Blackwood de este pasaje particularmente desafiante. Ella es, después de todo, conocida por su vasto conocimiento de las tradiciones filosóficas orientales. Quizás Lady Eleanor podría ilustrarnos sobre el significado de este pasaje, sugirió Victoria con falsa dulzura, sus ojos brillando con maliciosa anticipación.
La sala se volvió expectante hacia Eleanor, quien sintió una oleada momentánea de pánico subir por su pecho. El texto persa era deliberadamente oscuro, su traducción controvertida, y Victoria claramente esperaba que su ignorancia quedara expuesta públicamente, completando la humillación iniciada en el baile de Pembroke. Eleanor miró instintivamente hacia Sebastian. De pie cerca de una ventana al otro lado de la sala, su alta figura instantáneamente reconocible. Su expresión se había oscurecido peligrosamente al reconocer la trampa, su cuerpo tensándose como si se preparara para intervenir. Pero cuando sus miradas se encontraron brevemente a través del abarrotado salón, Eleanor sintió una calma inesperada reemplazar su miedo inicial. El duque le había mostrado esta misma traducción en su biblioteca apenas unos días antes, y la discusión sobre sus pasajes controvertidos había ocupado toda una tarde. Tomando una respiración profunda, Eleanor se levantó con gracia y comenzó a hablar, su voz fortaleciéndose progresivamente a medida que abordaba las complejidades del texto. Comparando la nueva traducción con interpretaciones anteriores y conectando sus argumentos centrales con las tradiciones filosóficas tanto occidentales como orientales. Su análisis exhaustivo dejó la sala en un silencio impresionado, varios eruditos de alto rango asintiendo con aprecio ante ideas que ellos mismos no habían considerado. Cuando terminó, estalló un aplauso espontáneo, mientras Lady Victoria permanecía rígida de furia, su plan habiendo fracasado estrepitosamente. Desde su posición al otro lado de la sala, Sebastian observaba con admiración indisimulada, algo fiero y protector en su mirada que trascendía la mera aprobación intelectual. Al concluir la discusión formal y los miembros se dividieron en grupos de conversación más pequeños, Eleanor se encontró rodeada de un aprecio genuino, con eruditos buscando sus opiniones sobre textos relacionados. La satisfacción de este triunfo se completó cuando vislumbró a Victoria, escabulléndose temprano, su humillación cuidadosamente construida habiéndose transformado en un momento de triunfo académico que cimentaría permanentemente la reputación de Eleanor en los círculos intelectuales. El silencio atónito que siguió al exhaustivo análisis de Eleanor del texto persa apenas se había disipado cuando el duque de Thornfield avanzó desde su posición cerca de la ventana, su imponente presencia atrayendo instantáneamente todas las miradas de la sala. Antes de que Lady Victoria pudiera recuperarse lo suficiente como para intentar más travesuras, Sebastian habló con una voz que se extendió sin esfuerzo por el salón. Su tono mesurado desmentía la fría furia evidente en su expresión. Lady Victoria, comenzó, dirigiéndose directamente a ella en lugar de a la asamblea en general, una ruptura del protocolo que enfatizaba la naturaleza personal de su intervención. Ya que tiene tanto interés en las tradiciones filosóficas orientales, quizás podría compartir con nosotros su interpretación de los temas comparativos en los enfoques confuciano y taoísta sobre la gobernanza. El desafío, lanzado con precisión letal, expuso la trampa que Victoria había intentado tender. Su momentánea expresión de pánico confirmó lo que todos ahora entendían, que no tenía conocimiento genuino del tema que tan confiadamente había introducido. He encontrado que la comprensión de la literatura de Lady Eleanor no tiene parangón en la sociedad londinense, incluyendo a aquellos que usan el conocimiento meramente como un arma, declaró fríamente el duque, cuando Victoria no respondió, su mirada recorriendo a los eruditos y aristócratas reunidos con tal intensidad que varios se encogieron visiblemente. Sus contribuciones al discurso académico, tanto reconocidas como anónimas, representan el verdadero espíritu de investigación intelectual para el cual se fundó esta sociedad. La declaración pública sin precedentes de un hombre conocido por su reticencia creó una oleada de susurros conmocionados por toda la sala. Nunca, en la memoria de los miembros más antiguos, el duque de Thornfield había expresado una admiración tan abierta por alguien,
y mucho menos defendido a alguien contra un ataque social. Mientras se movía para pararse junto a Eleanor, Sebastian permitió brevemente que su mano tocara la de ella, un gesto de apoyo y solidaridad que, aunque momentáneo, fue observado por todos los presentes. La importancia de ese simple toque, que transmitía una intimidad y una conexión que trascendían el mero respeto intelectual, sería analizada en los salones de todo Londres a la mañana siguiente. Eleanor sintió que sus mejillas se sonrojaban con una combinación de sorpresa por su intervención y la profunda emoción que sus palabras habían despertado en ella. Se había acostumbrado a su respeto en sus interacciones privadas, pero este reconocimiento público de su valía representaba algo mucho más significativo, una declaración que no podía ser malinterpretada ni descartada como mera cortesía. Que el duque de Thornfield pusiera su formidable reputación e influencia detrás de ella, de manera tan inequívoca, alteraba la ecuación social permanentemente. Lady Victoria, reconociendo ahora el catastrófico error de cálculo de su ataque, intentó salvar su dignidad con una sonrisa frágil. Simplemente busqué resaltar la pericia de Lady Eleanor. Su gracia, objetó, aunque el temblor en su voz delataba su conciencia de haberse ganado un enemigo poderoso. No tenía idea de que se tomara un interés tan personal en las discusiones académicas. La implicación detrás de sus palabras quedó suspendida en el aire, transformando lo que había comenzado como una reunión intelectual en algo mucho más trascendental: el reconocimiento público de una conexión entre el duque más temido del reino y la mujer que la sociedad había descartado durante mucho tiempo. A medida que la conversación se reanudaba gradualmente a su alrededor, Eleanor se volvió agudamente consciente del peso de la mano de Sebastian, ahora descansando apropiadamente en la parte baja de su espalda, una posición que, aunque enteramente apropiada para ofrecer apoyo a una dama que había sido afligida, conllevaba implicaciones de posesión y protección que nadie presente podría pasar por alto. El duque de Thornfield había dado a conocer su preferencia y, al hacerlo, había alterado irrevocablemente las posiciones de ambos en la sociedad. El jardín iluminado por la luna detrás del edificio de la sociedad ofrecía una tregua bendita de la cargada atmósfera interior, sus apartados senderos serpenteando entre rosas cuidadosamente cuidadas y flores nocturnas que liberaban su embriagadora fragancia en el aire de la tarde. Eleanor se había escabullido mientras las conversaciones se reanudaban tras la confrontación, buscando un momento para serenarse después de las tumultuosas emociones de la velada. Apenas había llegado a un pequeño banco de piedra parcialmente oculto por un jazmín en flor cuando sintió, más que oyó, que alguien la seguía al jardín. Incluso antes de volverse, supo que era Sebastian. Su presencia se había vuelto instantáneamente reconocible para ella en las últimas semanas. Estaba de pie a varios pasos de distancia, alto e imponente bajo la luz plateada de la luna que transformaba sus austeros rasgos en algo casi de otro mundo. La declaración pública que había hecho dentro de las salas de la sociedad flotaba entre ellos, sus implicaciones demasiado significativas para ignorarlas, pero demasiado abrumadoras para abordarlas directamente. Eleanor, dijo simplemente. Su nombre de pila en sus labios en este entorno privado conllevaba una intimidad que hizo que su corazón se acelerara. «Debo hablar contigo». El habitual tono de mando en su voz se había suavizado hasta convertirse en algo más cercano a una petición, revelando una vulnerabilidad raramente vislumbrada bajo su formidable exterior. Eleanor permaneció sentada en el banco, comprendiendo de repente que su quietud le ofrecía el espacio para acercarse en sus propios términos. Él se acercó con una vacilación inusual, finalmente sentándose a su lado manteniendo una cuidadosa distancia entre ellos. Durante varios momentos permanecieron en silencio, los lejanos sonidos de la reunión en el interior apenas penetrando su apartado santuario. «Tenía 7 años cuando mis padres murieron.
comenzó abruptamente. Su mirada fija en el jardín de rosas iluminado por la luna en lugar de en su rostro. La fiebre se los llevó a ambos en cuestión de días. Mi abuelo era el duque entonces, un hombre frío que veía a los niños como molestias que debían ser moldeadas en lugar de criadas. Eleanor escuchó sin interrupción, comprendiendo instintivamente que este acto sin precedentes de compartir su historia personal representaba una confianza más profunda de lo que cualquier declaración hecha en público podría transmitir. Los libros se convirtieron en mi refugio, continuó Sebastián, su voz adquiriendo una cualidad que nunca antes le había oído, despojada de su habitual resonancia autoritaria. La biblioteca de Thornfield era el único lugar al que mi abuelo rara vez entraba. Podía desaparecer durante horas entre esas estanterías, encontrando compañeros en los personajes y consuelo en el mundo ordenado del conocimiento cuando todo lo demás parecía caótico y solitario. La confesión de vulnerabilidad infantil de un hombre que la sociedad veía como invulnerable conmovió profundamente a Eleanor, creando conexiones entre su temible personalidad adulta y el niño aislado que la había precedido. «He temido y he sido temido toda mi vida, Eleanor», dijo Sebastián finalmente, volviéndose para mirarla directamente, sus ojos grises reflejando la luz de la luna con un brillo inesperado. «Hasta que tú viste más allá de eso, al hombre detrás del título». La emoción cruda en su voz eliminó las últimas barreras entre ellos, revelando que debajo del notorio duque de Thornfield existía simplemente Sebastián, un hombre cuyo aislamiento reflejaba el de ella en muchos aspectos, aunque nacido de circunstancias diferentes. Donde Eleanor había sido descartada e ignorada, Sebastián había sido temido e incomprendido, ambas experiencias creando almas que habían aprendido a buscar conexión a través de las ideas en lugar de los lazos sociales convencionales. Eleanor se encontró buscando su mano antes de poder considerar la propiedad de tal gesto, sus dedos entrelazándose con los de él en una comprensión sin palabras de la experiencia compartida. Mis padres nunca entendieron mi preferencia por los libros sobre los bailes, ofreció a cambio, su propia confesión creando un equilibrio entre ellos. Mis hermanas eran todo belleza y encanto, mientras que yo era todo preguntas y argumentos. Después de un tiempo, pareció más fácil retirarse a la erudición que decepcionar repetidamente expectativas que nunca podría cumplir. La vulnerabilidad que intercambiaron en ese jardín iluminado por la luna trascendió la mera atracción romántica, creando entre ellos un reconocimiento de almas gemelas que habían encontrado en el otro la aceptación que habían buscado toda su vida, él a través de la intimidación y ella a través del retiro intelectual. El sendero del jardín los llevó a una encrucijada literal donde varios caminos convergían alrededor de una pequeña fuente, cuyo suave chapoteo creaba una melodía relajante en el aire nocturno. Sebastián se levantó del banco, haciendo que Eleanor se pusiera de pie a su lado, aún manteniendo su suave agarre en su mano. La luz de la luna iluminaba sus rasgos aristocráticos con una suavidad inusual, revelando matices de expresión típicamente ocultos por su reserva cuidadosamente mantenida. «Eleanor», comenzó. Su voz profunda y resonante en el silencioso jardín he existido en lugar de vivir durante la mayor parte de mi vida adulta, moviéndome por el mundo como el duque de Thornfield, un título en lugar de un hombre. Cuando te conocí en esa biblioteca, algo despertó en mí que había olvidado que existía, la posibilidad de una conexión genuina con otro ser humano. Su franqueza era característica de su enfoque en todos los asuntos, pero Eleanor detectó una vulnerabilidad subyacente que hacía que este momento fuera completamente diferente de sus seguras negociaciones comerciales o sus autoritarios pronunciamientos sociales. «No soy un hombre dado a las declaraciones románticas o a los sentimientos floridos», continuó.
pero me doy cuenta de que no puedo imaginar volver a mi existencia solitaria ahora que he descubierto lo que significa ser verdaderamente comprendido. Me harías el honor de convertirte en mi esposa, Eleanor, no por mi título o fortuna, sino por la posibilidad de construir una vida juntos fundada en el respeto y la comprensión mutuos? La propuesta, entregada con la típica franqueza de Sebastian Blackthorne, contenía sin embargo profundidades emocionales que desmentían su reputación de frialdad. Eleanor se sintió momentáneamente abrumada, su corazón reconociendo la justeza de su conexión, incluso mientras su mente planteaba objeciones prácticas nacidas de años de condicionamiento social. «Podrías tener a cualquier mujer en Inglaterra, Sebastian», dijo suavemente, dando voz a la duda que había persistido desde que la sociedad notó por primera vez su asociación. ¿Por qué elegir a una que fue desterrada de los salones de baile, alguien considerada demasiado sencilla, demasiado intelectual, demasiado poco convencional para ser verdaderamente deseable? La pregunta no era coquetería ni falsa modestia, sino un miedo genuino a que él pudiera arrepentirse de haber elegido a alguien que la sociedad consideraba tan completamente mediocre. Sebastian se acercó. Su mano libre se alzó para tocar suavemente su mejilla en un gesto tan tierno que casi la descompuso. «He observado a las mujeres que la sociedad considera deseables toda mi vida, Eleanor», respondió, su voz áspera por la emoción. «Criaturas hermosas y consumadas, entrenadas desde su nacimiento para reflejar el estatus de un hombre en lugar de desafiar su mente o tocar su alma. Cuando estoy contigo, no soy ni temido ni halagado, sino simplemente comprendido. Me ves a mí, no al duque, no a la fortuna, no al poder, sino al hombre debajo de todos esos adornos, al niño solitario que encontró consuelo en los libros, al adulto que construyó muros para proteger lo que quedaba de su corazón». Eleanor notó con sorpresa que su mano temblaba ligeramente contra su mejilla. Esta pequeña traición de nerviosismo de un hombre renowned for his unshakable composure la afectó más profundamente de lo que cualquier gran gesto romántico podría haberlo hecho. El duque de Thornfield, temido en negociaciones comerciales a través de continentes, era vulnerable ante ella, esperando su respuesta con una incertidumbre que revelaba cuánto significaba su respuesta para él. La comprensión de que este hombre formidable había puesto su corazón cuidadosamente guardado en sus manos creó una oleada de ternura protectora dentro de Eleanor, incluso mientras la duda continuaba susurrando que ella podría no ser suficiente para satisfacerlo en los años venideros, que sus intereses académicos y su apariencia pasada de moda podrían eventualmente decepcionar a un hombre acostumbrado a dominar lo mejor de todo. La biblioteca de Pembroke había sido transformada hasta quedar irreconocible para cuando Eleanor llegó en respuesta a la misteriosa invitación del duque. Lo que una vez había sido un santuario de silenciosa soledad, ahora brillaba con la luz de un centenar de velas colocadas estratégicamente por todo el vasto espacio, su iluminación dorada bañando la habitación en un ambiente cálido e íntimo, completamente diferente del refugio sombrío que había buscado semanas antes. Eleanor permaneció paralizada en la entrada, momentáneamente incapaz de comprender la escena ante ella. Se había dispuesto una pequeña mesa de comedor cerca de la gran chimenea, donde un fuego alegre disipaba el frío de la noche, con cristal y plata reluciendo a la luz de las velas. Pero no fue este elegante escenario lo que capturó su atención con más fuerza. Alrededor de la habitación, exhibidas en soportes especialmente construidos, había docenas de primeras ediciones de obras que ella había mencionado admirar durante sus conversaciones. Volúmenes tan raros que solo había leído sobre muchos de ellos en revistas académicas. Folios de Shakespeare, textos medievales iluminados, primeras impresiones de tratados filosóficos griegos, cada uno posicionado para ser admirado, cada uno representando una pieza de su viaje intelectual que Sebastian había notado y recordado. Avanzó aturdida,
sus dedos flotando reverentemente sobre las encuadernaciones de cuero y las herramientas doradas, con las lágrimas asomando al reconocer la profunda comprensión que esta exhibición representaba. Sebastián salió de detrás de una alta estantería, observando su reacción con una incertidumbre inusual evidente en su porte normalmente seguro. Había abandonado su atuendo formal de noche por un abrigo oscuro más sencillo que de alguna manera lo hacía parecer más accesible, más el erudito que el duque intimidante. Cuando no respondiste inmediatamente a mi propuesta en el jardín, comenzó, su voz profunda inusualmente suave, me di cuenta de que no había logrado demostrar adecuadamente lo que significas para mí, lo que podríamos construir juntos. Antes de que Eleanor pudiera responder, la guió a un atril posicionado prominentemente cerca de la mesa, donde yacía abierto un antiguo manuscrito, sus páginas de vitela iluminadas con pan de oro e intrincadas ilustraciones. Lo reconoció al instante, un texto filosófico del siglo XII que discutía la naturaleza de la verdadera asociación, de encontrar a un igual en mente y espíritu. El pasaje específico exhibido había sido cuidadosamente elegido, hablando de conexiones que trascienden las consideraciones mundanas para forjar lazos entre almas gemelas. «Una vez te escondiste aquí avergonzada, Eleanor», dijo Sebastián, su mano encontrando la de ella mientras estaban de pie ante el manuscrito. «Quiero que este sea el lugar donde elijas construir un futuro, donde el recuerdo de la humillación sea reemplazado por el fundamento de algo mucho más significativo. La transformación deliberada del espacio donde se había refugiado, angustiada en una celebración de sus pasiones intelectuales, golpeó a Eleanor con una fuerza abrumadora. Cada volumen, cada detalle cuidadosamente dispuesto, reflejaba no solo la riqueza o influencia de Sebastián, sino su profunda comprensión de lo que realmente le importaba a ella, lo que le traía alegría y significado. Este no era el gesto de un hombre que la veía como una fascinación temporal o una conveniente compañera intelectual, sino de alguien que había observado su esencia con una percepción rara y había valorado lo que descubrió allí. Las dudas que la habían atormentado desde su propuesta comenzaron a disolverse ante una evidencia tan tangible de su consideración. Eleanor se volvió para mirarlo de frente, reconociendo de repente que el temible duque de Thornfield, el hombre cuya sola presencia hacía temblar a endurecidos hombres de negocios, estaba ante ella con una vulnerabilidad evidente en cada línea de su postura, esperando su respuesta con una aprensión apenas disimulada. La comprensión de que este hombre poderoso había puesto su corazón cuidadosamente guardado a sus pies no una, sino 2 veces, volviendo a ofrecerlo a pesar de su vacilación, creó una oleada de certeza dentro de ella que barrió las reservas restantes. «Sebastián», comenzó. Su voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarla. «Me has demostrado no solo que entiendes mi mente, sino que la valoras por encima de todas las atracciones convencionales que la sociedad premia. Sería un honor construir un futuro contigo, no como la duquesa de Thornfield, sino como tu compañera en mente y espíritu». La noticia del compromiso de Lady Eleanor Blackwood con el duque de Thornfield se extendió por la sociedad londinense con una velocidad sin precedentes, creando ondas de conmoción e incredulidad que se manifestaron en innumerables salones, cenas y visitas matutinas por todos los distritos de moda. Lo que había comenzado como una curiosa especulación sobre una improbable conexión intelectual se transformó de la noche a la mañana en el escándalo de la temporada, un compromiso confirmado entre el soltero más codiciado del reino y una mujer que la sociedad había relegado desde hacía mucho tiempo a los márgenes de la relevancia. Las reacciones iniciales oscilaron entre la incredulidad abierta y la burla apenas velada, con varias anfitrionas notables llegando a sugerir que el duque debía haber sufrido algún tipo de locura temporal
o haber caído víctima de una obsesión inexplicable que seguramente pasaría antes de que se pudieran completar los arreglos de la boda. Sin embargo, estas predicciones fueron rotundamente desmentidas por la primera aparición pública de la pareja tras el anuncio, en la velada musical de la Condesa de Weston, donde Sebastian y Eleanor llegaron juntos sin fanfarria ni disculpas. Su tranquila dignidad frente a una curiosidad apenas disimulada, estableciendo el tono que caracterizaría su enfoque ante el juicio de la sociedad. Eleanor, que había pasado años intentando evitar la atención en tales reuniones, se encontró en el centro de un intenso escrutinio, pero la incómoda nerviosidad que antes la habría abrumado estaba notablemente ausente. En su lugar residía una confianza recién descubierta, nacida no de la arrogancia, sino de la profunda certeza de que era genuinamente valorada precisamente por aquellas cualidades que la sociedad había despreciado previamente. Sebastian, por su parte, mantuvo su característica reserva. Pero los observadores atentos notaron cambios sutiles pero significativos en su comportamiento. Una atención protectora hacia Eleanor y momentos ocasionales en los que su expresión se suavizaba mientras la observaba interactuar con otros, delatando una conexión emocional completamente en desacuerdo con su temible reputación. El punto de inflexión en la percepción de la sociedad llegó durante la fiesta anual en el jardín de Lady Hartwell, cuando Lady Victoria, todavía dolida por su humillación pública en la reunión de la sociedad literaria, se acercó a la pareja con una sonrisa que no llegaba a sus fríos ojos. «¡Qué pareja tan inesperada, su gracia!», comentó con dulzura venenosa, dirigiéndose a Sebastian mientras ignoraba deliberadamente a Eleanor. «La sociedad sigue positivamente desconcertada por su elección». Fue Eleanor quien respondió. Su voz tranquila y segura de una manera que sorprendió incluso a aquellos que la conocían desde hacía años. Las cosas verdaderamente valiosas en la vida a menudo son pasadas por alto por aquellos que solo buscan el brillo. Lady Victoria observó con perfecta compostura. «Qué afortunado que su gracia posea una visión más perspicaz que la mayoría». La tranquila dignidad de su respuesta, ni apologética ni confrontacional, silenció a Victoria más eficazmente de lo que cualquier réplica airada podría haberlo hecho. Más significativamente, estableció a Eleanor como alguien que ni alardearía de su elevada posición ni se disculparía por ocuparla, una postura que gradualmente le ganó el respeto reacio incluso de los observadores más escépticos. A medida que pasaron las semanas y la pareja continuó apareciendo junta en eventos cuidadosamente seleccionados, la sociedad comenzó el inevitable proceso de ajuste, su conmoción inicial dando paso a la aceptación y, finalmente, a una nueva narrativa que reformuló su conexión como un triunfo romántico de la sustancia sobre la superficialidad. El duque de Thornfield, cuyo frío comportamiento una vez hizo que las matronas protegieran a sus hijas de su mirada crítica, vio su reputación suavizada por su evidente devoción a Eleanor, la transformación de soltero temible a prometido atento proporcionando material fresco para las conversaciones de salón en todo Londres. Para Eleanor y Sebastian, estos ajustes externos importaban mucho menos que la certeza privada que compartían. El conocimiento de que al encontrarse habían descubierto algo mucho más valioso que la aprobación social, una conexión fundada en la comprensión genuina en lugar de la moneda transitoria de la belleza, la juventud o el encanto de moda. La gran biblioteca de Thornfield House brillaba con la luz de la mañana que entraba a raudales por altos ventanales, motas de polvo danzando en rayos dorados que iluminaban los 3 pisos de volúmenes meticulosamente dispuestos que se extendían del suelo al techo. El espacio había evolucionado durante el último año bajo la dirección de Eleanor, manteniendo su grandeza académica mientras se volvía más accesible, más vibrante de vida intelectual que nunca.
Sebastian y Eleanor trabajaban amigablemente en una enorme mesa de roble situada cerca de las ventanas del este, sus cabezas inclinadas juntas sobre una colección de raros manuscritos astronómicos recientemente adquiridos de un anciano erudito italiano. La duquesa de Thornfield, como la sociedad ahora la reconocía, se había adaptado a su papel con una dignidad natural que transformó tanto la posición como las percepciones de la mujer que la ocupaba, su reputación académica ahora extendiéndose mucho más allá de los círculos limitados que previamente habían reconocido sus contribuciones. Había mantenido sus actividades intelectuales con el pleno apoyo de su esposo. Su obra más reciente sobre filosofías religiosas comparadas, exhibida prominentemente cerca de la entrada de la biblioteca, publicada bajo su propio nombre en lugar de los seudónimos que la necesidad una vez había exigido. Sebastian le pasó otro volumen, sus dedos rozándose brevemente en una intimidad casual que todavía enviaba un agradable calor a través de Eleanor, incluso después de meses de matrimonio. Trabajaban en el cómodo silencio de dos personas, cuya conexión no requería una afirmación verbal constante, cada uno anticipando las necesidades o pensamientos del otro con una sincronía notable nacida de la pasión compartida y la comprensión genuina. La satisfacción que irradiaba entre ellos había suavizado gradualmente la temible reputación del duque en la sociedad en general, aunque mantenía su formidable comportamiento en los negocios, una transformación reservada principalmente para el mundo privado que él y Eleanor habían construido juntos. ¿Quién hubiera pensado que ser desterrada de un salón de baile me llevaría a encontrar mi verdadero hogar?, reflexionó Eleanor en voz alta, deteniéndose para mirar a su alrededor el magnífico espacio que se había convertido en el corazón de su vida compartida, no solo una ubicación física, sino la encarnación de su asociación intelectual. Sebastian levantó la vista del manuscrito que tenía delante. Sus ojos grises se calentaron al encontrarse con los de ella, sus rasgos austeros relajándose en la sonrisa que reservaba exclusivamente para ella. Quizás debería enviar a Lady Victoria una nota de agradecimiento, sugirió secamente, aunque su expresión se ensombreció mientras alcanzaba la mano de Eleanor. Ambos pasamos demasiados años aislados, creyendo que solo éramos comprendidos por los compañeros silenciosos en estas estanterías. La verdad de esta observación conmovió profundamente a Eleanor, recordándole sus viajes paralelos de la soledad a la conexión. Lo que había comenzado como un encuentro inesperado entre dos extraños, uno despreciado y otro temido por una sociedad que no valoraba ni el intelecto genuino ni el carácter auténtico, había florecido en algo que ninguno de los dos había creído posible. Una asociación fundada en el respeto mutuo que se había profundizado en un amor profundo. Habían creado juntos un mundo donde ambos eran valorados precisamente por sus verdaderos seres, su pasión compartida por el conocimiento expandiéndose hacia horizontes más amplios al establecer becas para estudiantes prometedores, sin importar su origen, y al organizar reuniones intelectuales que se habían convertido en las invitaciones más codiciadas de Londres. Mientras volvían a su trabajo, clasificando y discutiendo los textos astronómicos que pronto se unirían a la creciente colección de Thornfield, Eleanor reflexionó sobre el extraordinario viaje que la había llevado desde los márgenes de la sociedad hasta este lugar de pertenencia. El camino había comenzado con la humillación, con ser desterrada de un salón de baile donde nunca había encajado realmente, solo para llevarla a una biblioteca donde había encontrado no solo refugio, sino reconocimiento, no solo estimulación intelectual, sino el más raro de los tesoros, un corazón que igualaba al suyo tanto en mente como en espíritu.